Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar el podcast de hoy en la situación de la URSS después de la muerte de Stalin. Fijaros que el poder arbitrario y despótico de Stalin había borrado, de alguna forma, cualquier regla o distinción de competencias y de organismos del Estado. La principal preocupación de sus hombres de confianza, que fueron los que recogieron su sucesión, fue la de restaurar, de alguna forma, una especie de dirección colegial. Ello implicaba, ante todo, trazar, aunque eso sí muy aproximadamente, una línea de separación entre las funciones de partido y las funciones del Estado. Fijaros que la presidencia del Consejo de Ministros fue confiada a Malenkov, que dejaba así la secretaría del partido y que estaría acompañado por 4 vicepresidentes: Molotov, Beria, Kaganovich y Bulganin. Estos formaban parte también del presidium del partido junto con el viejo general Voroshilov y con Nikita Khrushchev, él también colaborador de Stalin. A pesar de no tener la calificación oficial de secretario del partido, Khrushchev fue desempeñando las funciones propias de este cargo. Los dos organismos quedaban pues solapados y estaban integrados por el restringido círculo de los compañeros, podríamos decir, de armas de Stalin. Sin embargo, fijaros que existía un poder que ningún organismo del partido o del gobierno estaba en condiciones, una vez muerto Stalin, de controlar: un auténtico Estado en el interior del Estado. ¿Cuál es? Pues la policía política, que dependía de Beria. Si se quería, como muchas veces se proclamaba, asegurar al país una dirección colegial y restablecer la legalidad socialista, era preciso poner fin a esta anomalía. La amnistía, que en abril fue concedida para todos los delitos castigados con un máximo de 5 años, y el anuncio de la plena rehabilitación de un grupo de médicos, muchos de ellos judíos, que Stalin había culpado, eso sí, sin ningún fundamento, de estar implicados en un complot y de ser los responsables de asesinatos políticos, fueron los primeros indicios de la voluntad de resolver este problema. Un indicio mucho más llamativo se produjo en junio, cuando, en una dramática reunión del Presidium, Beria fue detenido y pocos meses después ajusticiado. Consecuentemente, la policía política dejó de depender del Ministerio de Interior y fue sometida al control del Comité Central. A lo largo de 1953 y 1954 recuperaron la libertad algunos miles de reclusos en campos de concentración. El país se sentía, podríamos decir, seguro de que los tiempos del terror indiscriminado y del arbitrio se habían terminado. Fijaros que era desde luego un paso importante, pero también es verdad que era insuficiente para sacudir de alguna forma la pasividad de un pueblo que había estado oprimido, que estaba desorientado, que la guerra y los sacrificios de la reconstrucción habían llevado hasta un nivel de vida, podríamos decir, un poco superior al de la subsistencia. Por lo tanto, hacía falta inyectarle dosis de confianza y esta fue la labor a la cual se concentró Malenkov. En el discurso de agosto de 1953, en el que expuso su programa de gobierno, Malenkov se pronunció a favor de una rectificación de los criterios que habían presidido la elaboración de todos los anteriores planes quinquenales, incluido el quinto lanzado en el año 1951, y en particular de la prioridad que estos otorgaban a la industria pesada en detrimento de la industria ligera y de la agricultura. Con este fin, se revisaron todos los índices del plan en favor de la producción de los bienes de consumo. Se procedió a desgravaciones fiscales sobre las parcelas individuales de los cultivadores de los kolhoj y a una considerable subida de los precios que el Estado pagaba a los mismos kolhoj. Al mismo tiempo, por iniciativa de Khrushchev, se lanzaba un llamamiento para la valoración de las tierras vírgenes de Kazajstán, Siberia y de la orilla oriental del Volga, llamamiento al que respondieron cientos de miles de jóvenes voluntarios.
En cuanto a la industria, la medida más contundente fue la abrogación de la prohibición para los obreros de despedirse y optar por otro puesto de trabajo en vigor desde la época de la guerra. Tras los grandes desajustes de los años 30, el mercado de trabajo comenzaba a salir de una era de rigidez y podríamos decir de esclerosis. Fijaros que en febrero de 1955 Malenkov era destituido de su cargo y su lugar era ocupado por Bulganin. La motivación oficial, ¿cuál fue? Pues fijaros, fue el papel que había desempeñado junto con Beria en el oscuro asunto de Leningrado. Pero lo más probable es que lo motivó, podríamos decir, su desgracia política, fueron las posiciones innovadoras que él había defendido, no solo en la política interna, sino también en la política externa, y las resistencias que dichas posiciones encontraron entre los ambientes más conservadores de la clase dirigente soviética. En su calidad de secretario del partido, Khrushchev había tenido un papel no secundario en la destitución de Malenkov, pero él también era consciente de la necesidad y la urgencia de una reforma y de una renovación del sistema político stalinista, y estaba decidido, de alguna forma, a franquear los obstáculos y, podríamos decir, doblegar las resistencias que encontraba en su camino. En el discurso que leyó desde la tribuna en el 20 Congreso en febrero de 1956, el apartado que concernía a la situación internacional contenía muchas novedades. Fijaros, por primera vez la coexistencia pacífica entre los dos sistemas era asumida como principio inspirador de la política exterior soviética, y aunque también es verdad, no sin ambigüedades, se retomaba la idea ya expresada por Malenkov de la inviabilidad de la guerra atómica. Además, por primera vez se reconocía la posibilidad de distintas vías de transición al socialismo, incluida la parlamentaria. La exposición de Khrushchev, en cambio, era más reticente y genérica en el aparato relativo a los problemas del país. Fijaros que Khrushchev hablaba de un democratismo soviético y subrayaba la necesidad de volver a la dirección colegial. La referencia a Stalin estaba implícita, pero nunca se nombró al dictador. El que rompió este silencio fue Mikoyan, quien, aunque tampoco nombró explícitamente a Stalin, se refirió abiertamente al culto de la personalidad de que el dictador había sido objeto durante 2 décadas y a las falsificaciones de la historia contenidas en el breve manual del que Stalin había sido el principal autor y que hasta entonces había sido una lectura obligatoria, casi podríamos decir un texto sagrado para todos los comunistas dentro y fuera de la URSS. Así pues, el camino estaba abierto para la denuncia de los crímenes de Stalin que, concluidos ya los trabajos del Congreso, Khrushchev pronunció ante una audiencia, podríamos decir, atónita. Su informe, que debía mantenerse en secreto, se difundió rápidamente y fue publicado por la prensa extranjera, ocasionando una enorme revuelta. Fijaros, en Tbilisi, capital de Georgia y la patria chica de Stalin, se produjeron manifestaciones en favor del dictador fallecido, durante las cuales la policía usó las armas y causó algunos muertos. En realidad, la relación secreta de Khrushchev se parecía más a un desahogo que a un análisis. Sin embargo, representaba un indicio de ruptura con el pasado. La pregunta que ahora de alguna forma todo el mundo se hacía era si las palabras seguirían los hechos. La decisión de proceder con rapidez a la revisión de las acusaciones dirigidas en su tiempo contra los recursos en los campos de concentración y la liberación de un gran número de estos parecían proporcionar una primera respuesta positiva a este interrogante. Fijaros que entre los presos liberados y devueltos, podríamos decir, de nuevo a la sociedad y a sus familias, se encontraba Alexander Solzhenitsyn, quien en 1962 publicó Un día en la vida de Iván Denisovich, un texto de alto valor literario y, por supuesto, un testimonio estremecedor. Fijaros que continuaremos analizando todas estas cuestiones que ocurrieron en la Rusia post-stalinista en próximos podcasts. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.